Estas majestuosas imágenes que estamos proyectando pertenecen al mega hit El Tulipán Negro de Alain Delon, estrenada en 1964, con un éxito de taquilla en todo el mundo. Su protagonista tiene toda una vida de carrera en la industria cinematográfica y hoy nos complace hablar de su maravillosa carrera como actor, su vida y su legado difícilmente igualado por alguien más. Este es Alain Delon. Alain Fabien Maurice Marcel Delon Arnault nació en Sceaux, Altos del Sena, uno de los suburbios de clase alta de París. Sus padres, Edith, de nombre soltera, y Arnault, y Fabien Delon, se divorciaron cuando Delon tenía 4 años. Ambos volvieron a casarse con otras personas, por lo que, como resultado, Delon tuvo 3 hermanastros. Su abuela paterna era una corsa de Brunelli di Fiumorabo. Cuando sus padres se divorciaron, Delon fue enviado a vivir con padres adoptivos. Cuando estos murieron, los padres de Delon tomaron su custodia compartida, pero el acuerdo resultó insatisfactorio. Fue a un internado católico, el primero de varias escuelas de las que fue expulsado debido a un comportamiento rebelde. Delon dejó la escuela con 14 años y trabajó durante un periodo corto de tiempo en la carnicería de su padrastro. Con 17 años se fue alistado durante 3 años en la Marina Francesa y entre 1953 y 1954 sirvió como paracaidista durante la Guerra de Indochina. En 1956, después de ser licenciado con deshonor de la Marina, Delon volvió a Francia y durante este tiempo trabajó en pequeños trabajos como camarero, portero, secretario o vendedor. En este tiempo conoció a la actriz Brigitte Aubert e hizo con ella un viaje al Festival Internacional de Cine de Cannes, donde su carrera comenzaría. En Cannes, Delon fue visto por el productor estadounidense David O. Selznick. Después de una prueba de cámara posterior en Roma, Selznick le ofreció un contrato, siempre que aprendiera inglés. Delon volvió a París para estudiarlo, pero se encontró con el director francés Yves Allégret, que le convenció para que se quedara en Francia e iniciara su carrera en su propio país. Selznick permitió a Delon cancelar su contrato y Allégret le ofreció su debut en el cine con Una rubia peligrosa, film en que también debutaba Jean-Paul Belmondo. Su primer papel principal fue en Amoríos, dirigida por Pierre Gaspard Huet, en el que compartiría protagonismo con Romy Schneider, con la que empezó un romance en la vida real. Esta película se convirtió en una de las más taquilleras de ese año en Francia. Delon siguió su carrera con la comedia Débiles Mujeres de Michael Boisron, que fue un auténtico éxito en Francia y fue la primera película que fue exhibida en Estados Unidos. Delon viajó a Nueva York para promocionar la película. En 1960, Delon protagonizó 2 películas que consolidaron aún más la reputación internacional de Delon. La primera de ellas, el largometraje de René Clement, A pleno sol, basada en la novela El talento de Mr. Ripley de Patricia Highsmith. Delon encarnó el papel protagonista de Tom Ripley, con elogios de la crítica e incluso la propia Highsmith se declaró un fan de su actuación. La película también fue un éxito en Francia y entró en el circuito de los países anglófonos. Después de esto protagonizó el largometraje Rocco y sus hermanos de Luchino Visconti, que volvería a ser un auténtico éxito de público, además de consagrarlo como un actor enorme. El crítico Bosley Crowther de The New York Times escribió que el trabajo de Delon era conmovedoramente flexible y expresivo. A los 23 años ya era conocido como el sucesor de Gerard Philippe y Jean Moraes, así como del estadounidense James Dean.
Fue apodado la versión masculina de Brigitte Bardot y considerado el enfant terrible del cine europeo. En 1961, Delon hizo su debut en el teatro con la obra de John Ford, Tis Pity She's Whore, junto a Roy Schneider en París. Visconti dirigió la producción teatral que batió récords de taquilla. Volvió a reunirse con René Clement para protagonizar la comedia italiana sobre el fascismo Qué alegría vivir, sin mucho éxito. Más popular fue la película repleta de estrellas, Amores célebres, en el que Delon protagoniza el segmento de Alberto III de Baviera junto a Brigitte Bardot. Durante este tiempo, Delon sonó como uno de los posibles candidatos para protagonizar Lawrence of Arabia. A cambio de esto, Delon firmó con Seven Arts a un acuerdo de 4 películas, incluida una película internacional de gran presupuesto sobre Marco Polo y The King of Paris sobre Alejandro Dumas. Ninguno de sus proyectos llegó a ver la luz. En su lugar protagonizó el film de Michelangelo Antonioni, L'Eclipse, junto a Monica Vitti, un éxito de crítica, aunque no fue acompañada por la taquilla. Más popular fue la película El Diablo y los 10 Mandamientos, en un segmento junto a Daniel Day-Lewis. El productor Jacques Barr estaba haciendo una película de atracos con Jean Gabin con el respaldo de MGM titulada Gran Jugada en la Costa Azul. El coprotagonista de Gabin estaba destinado a ser Jean-Louis Trintignant, hasta que Delon presionó a Barr para el papel. Tomó los derechos de distribución de la película en ciertos países en lugar de un salario directo. Como nunca se había hecho esto anteriormente en Francia, esto fue conocido como el método Delon. La apuesta dio buenos resultados, con Jean Gabin afirmando más tarde que Delon ganó 10 veces más dinero que como resultado. De todas maneras, en 1965, Delon afirmó que nadie más lo ha intentado desde entonces y ha ganado dinero. Sin embargo, la experiencia le dio a Delon un gusto por la producción. También firmó un contrato de 5 películas con MGM, del cual Melody en sus Soy fue la primera, o sea, la gran jugada en la Costa Azul. Su reputación llegó a gran estrellato cuando trabajó nuevamente bajo las órdenes de Visconti en El Gato Pardo, junto a Bob Lancaster y Claudia Cardinal. Fue la 7ª película más vista en Francia. Melody en sus Soul fue la 6ª. Il Galopardo o El Gato Pardo fue estrenada en Estados Unidos con la 20th Century Fox como distribuidora. Un vals. Ni que me hubiese puesto de acuerdo con la orquesta. ¿Nos parece, príncipe? ¿Cómo? ¿Es un vals? ¿O es que ya os habéis arrepentido? Pues claro que no. Perdóneme. Todos son amables conmigo y me siento muy feliz, sí. Alfonso me ama y vos sois tan atractivo. Menos mal que él no está oyendo lo que dices. Os digo la verdad, tío, os lo debo todo. Incluso os debo a Alfonso, porque si vos no hubieseis querido, no hubiera sido... Calla, de todos modos se habría casado contigo. Te lo debes todo a ti misma. No, no es verdad. Sí, es verdad, Angélica. Nadie hubiese podido resistir tu belleza.
Delon se convirtió en el actor más conocido de Francia después que protagonizó la película de capa y espada El Tulipán Negro, que fue otro éxito. Los Felinos, con el que se reúne con René Clement y que comparte protagonismo con Jane Fonda y que fue rodada conjuntamente en la versión francesa e inglesa. Aunque fue distribuida por MGM, tuvo una fría recepción entre el público. En 1964, la Cinémathèque Française realizó una muestra de las películas de Delon y Delon fundó la productora Delvaux Productions junto a Georges Belmour. Ambos produjeron el film La muerte no deserta, protagonizada por el propio Delon, en el que interpreta a un asesino de la OAS. Tuvo que ser reeditado debido a problemas legales y no tuvo una buena acogida en taquilla. Tipificado como Latin Lover, Delon pasó los siguientes años centrado en triunfar en Hollywood, por lo que quiso hacer una película en Estados Unidos y otras en Europa cada año. También dijo que su acento le impedía interpretar ciertos papeles. Debido a mi acento no intentaría interpretar a estadounidenses. Estoy trabajando para eliminar las inflexiones claramente francesas de mi discurso para poder jugar con todas las nacionalidades continentales.
En 1965 empezó con un pequeño papel en el Rolls Royce amarillo junto a Shirley MacLaine en un papel con poco empaque. Su primer largometraje protagonizado por Delon en lengua inglesa fue El último homicidio, Once a Thief, junto a Anne Margaret, basada en la novela de Sekai Marco, pero sin éxito en taquilla. MGM anunció posteriormente que Delon podría aparecer en el western Ready for the Tiger, dirigida por Sam Peckinpah, pero el proyecto nunca se realizó. En su lugar firmó Delon un contrato de 3 películas con Columbia, por la cual apareció en la película bélica de gran presupuesto Mando Perdido, Lost Command, en 1966, interpretando a un miembro de la Legión Francesa junto a Anthony Quinn y Claudia Cardinal. El estudio también anunció que aparecería en el biopic Cervantes, pero el proyecto no cristalizó. Universal Studios utilizó a Delon para su western Texas Across the River junto a Dean Martin. Ray Stark quería que participara en los rodajes de La Noche de la Iguana y Propiedad Condenada. En Europa interpretaría y produciría la película coral Art de París, dirigida por René Clement, que sería un auténtico éxito en Francia, pero pasaría inadvertida en Estados Unidos, al igual que todas las películas financiadas por Hollywood de Delon. Pero Delon decidió abandonar Hollywood y volver a Francia, donde era una gran referencia, aunque junto a Steve McQueen y Sean Connery era una de las grandes estrellas occidentales en Japón. En su vida personal, Alain Delon fue amigo del actor John Paul Belmondo, su compatriota fallecido en septiembre del 2021, considerado la antítesis de Delon. Tuvo numerosos romances, mantuvo una importante relación con la actriz vienesa Romy Schneider, con quien conservó una profunda amistad hasta el fallecimiento de ella en 1982, víctima de un paro cardíaco, tras haber perdido a su hijo en un accidente doméstico unos meses antes. Existieron rumores de que habría sido un suicidio, aunque nunca llegaron a confirmarse. En 1963 mantuvo un romance con la cantante alemana Nico. Fruto de esta relación nació su primer hijo, Christian Aaron Boulon Ari. Delon nunca quiso reconocer a su hijo y en septiembre de 2019, Christian Aaron Ari Boulon llevó a juicio a Alain Delon para reconocimiento de su paternidad. En 1964 se casó con Nathalie Canovas, actriz francesa nacida en Oujda, Marruecos, con quien tuvo a su hijo Anthony Delon. La pareja se divorció en 1968. Posteriormente convivió durante unos años entre 1968 y 84 con la actriz francesa Mireille Darc, de quien se separó más tarde en forma amistosa. Posteriormente tuvo breve romance con la actriz Anna Paulud y Catherine Bienia, ex mujer de Didier Pironi. En 1987 se casó con la modelo, actriz y escritora neerlandesa Rosalie van Bremen, a quien conoció durante la filmación de su videoclip Comme au Cinema, y con quien tuvo 2 hijos, Anouka y Alain Fabien. La pareja se separó en el 2002. Hoy por hoy, según sus propias declaraciones, sus hijos son sus únicos amores y su hija Anouka es su compañera predilecta en la mayoría de los eventos sociales a los que asiste. Se dedicó a coleccionar arte, a las carreras de caballos y a la promoción de eventos de boxeo. Promocionó a su amigo el campeón argentino Carlos Monzón. Delon vive en Chêne-Bourgeois, en el cantón de Ginebra, Suiza, y Douchy, Francia. En el 2005 fue condecorado con la Legión de Honor por su contribución al cine francés. En agosto de 2019 sufrió un accidente cerebrovascular leve, del cual se recuperó. En julio de 2021 hizo su primera aparición en una entrevista a TV5 Monde, donde el actor reconocía que tenía la intención de volver a aparecer en una nueva película.
En una entrevista en 2021 a Paris Match, Delon expresó su apoyo a la eutanasia, definiéndola como la cosa más natural y lógica del mundo. En 2022, el hijo de Delon, Anthony, reveló en su autobiografía Entre Chained et tu le cul, después de la muerte de su madre Nathalie, Alain dijo que quería que le quitaran el soporte vital si caía en coma y le había pedido a Anthony que cumpliera con su solicitud si surgía tal circunstancia. Eso dio pie a que algunos medios de comunicación publicaran que el actor solicitaría que se le aplicase la eutanasia en Suiza debido a que considera que su estado de salud ya es insostenible. Unos hechos que negaría su otro hijo, Alain Fabien, que dijo que las declaraciones del libro de Anthony Delon habían sido sacadas de contexto. Vamos. Defiéndete. Te arrancaré esa careta, aunque tenga que perseguirte hasta el infierno. No volverás a matar, coronel. Nunca. Bandido. Uno de los dos morirá. De acuerdo. Es el momento de la verdad. Tú. Excelencia. ¡En guardia!
Taylor as Cleopatra, Siren of the Nile. Her stunning beauty and notorious intrigue turned the tide of civilization. Richard Burton as Mark Antony, rash, impetuous leader of once invincible legion, dreaded adversary on the field of battle. But a pawn in the arms of this woman. All that I shall ever want to hold, or look upon, or be, or have is here now with you. Remember that I want you to forget me, please. Forget? How? I can never be more far away from you than this. Rex Harrison as Julius Caesar, who ruled half the world by sheer might. Those ballistas need eliminating. Send out a turtle. But Caesar's dream of conquest included the ambitious Cleopatra at his side. Do as you say? Literally? As if I was something you had conquered? If I choose to regard you as such. Am I to understand, then, that you feel free to do with me whatever you want? Whenever you want? Yes, I want that understood. Elizabeth Rosamond Taylor fue considerada una de las últimas, si no la última gran estrella que salió del antiguo sistema de estudios de Hollywood. Era conocida internacionalmente por su belleza, especialmente por sus ojos violetas, con los que cautivó al público desde su juventud y mantuvo al mundo enganchado desde entonces. Taylor nació el 27 de febrero de 1932 en Londres, Inglaterra. Aunque nació súbdita inglesa, sus padres Sarah Thorne, de soltera Sarah Viola Wandrot, y Francis Len Taylor eran estadounidenses, comerciantes de arte de San Luis, Missouri. Su padre se había ido a Inglaterra para montar una galería. Su madre había sido actriz de teatro, pero abandonó esa vocación cuando se casó. Elizabeth vivió en Londres hasta la edad de 7 años, cuando la familia partió hacia los Estados Unidos, cuando las nubes de la guerra comenzaron a acechar en Europa en 1939. Navegaron sin su padre, quien se quedó atrás para arreglar los cabos sueltos del negocio del arte. La familia se mudó a Los Ángeles, donde se había mudado la propia familia de la señora Taylor. El señor Taylor lo siguió poco después. Un amigo de la familia notó a la pequeña Elizabeth sorprendentemente hermosa y sugirió que la llevaran a una prueba de pantalla. Su prueba impresionó lo suficiente a los ejecutivos de Universal Pictures como para firmar un contrato con ella. Su primera incursión en la pantalla fue en There's No One Born Every Minute en 1942, estrenada cuando tenía 10 años. Universal rescindió su contrato después de esa película, pero MGM no tardó en contratar a Elizabeth. La primera producción que hizo con ese estudio fue Lassie Come Home en 1943, y gracias a esa película MGM la contrató por un año completo. Tuvo papeles minúsculos en sus siguientes 2 películas, The White Cliff of Dover en 1944 y Jane Eyre en 1943. La primera se hizo mientras estaba prestada a 20th Century Fox. Say such things. But I would! Eat your bread, Jane. Luego vino la película que convirtió a Elizabeth en una estrella, National Velvet, de MGM en 1944.
Interpretó a Velvet Brown junto a Mickey Rooney. La película fue un gran éxito, recaudando más de $4 millones. What does it feel like to be in love with a horse? I want to be a famous rider. I should like to hunt, ride to hounds. I should like to race. Did the pie win the Grand National? Velvet Brown, who do you think you are? I'm the owner of the pie. And does that give you leave to go poking your head out amongst the stars, believing you could take the richest, grandest prize a horse ever won? A Grand National. Large dream for a little girl. Elizabeth ahora tenía un contrato a largo plazo con MGM y era una principal estrella infantil de esa época y de ese lugar. No hizo películas en 1945, pero regresó en 1946 en Courage of Lassie, otro éxito. And with the passing days, the bonds of affection between them grew stronger. You see, a man goes to church to talk to a God that he can't see. But a dog, he can see his God, your Bill's God, and all he wants is to love you and have you tell him what you want him to do. It's a very odd feeling to be someone's God. En 1947, cuando tenía 15 años, protagonizó Life with Father, con pesos pesados como William Powell, Irene Dunne y Sasu Pitts, que fue uno de los mayores éxitos de taquilla del año. También coprotagonizó la película del conjunto Mujercitas en 1949, que también fue un gran éxito de taquilla. A lo largo de la década de 1950, Elizabeth apareció en película tras película con buenos resultados en su mayoría, comenzando con su papel en la película de George Stevens, A Place in the Sun, en 1951, coprotagonizada por su buen amigo Montgomery Clift. We'll think of something somehow, whatever way we can. We'll have such wonderful times together, just the two of us. Al año siguiente coprotagonizó Ivanhoe en 1952, uno de los mayores éxitos de taquilla del año. Su año de mayor actividad fue en 1954. Tuvo un papel secundario en el fracaso de taquilla Beau Brummel en 1954, pero ese mismo año protagonizó los éxitos The Last Time I Saw Paris en 1954 y Elephant Walk. Ahora tenía 22 años e incluso a esa corta edad era considerada una de las grandes bellezas del mundo. En 1955 apareció en el éxito Giant o Gigante, 1956, con James Dean. Lamentablemente Dean nunca vio el estreno de la película, ya que murió en un accidente automovilístico en 1955. Al año siguiente Elizabeth coprotagonizó con Montgomery Clift en Raintree County, 1957. Una epopeya exagerada realizada parcialmente en Kentucky. Los críticos lo llamaron seco como el polvo. Además, Cliff resultó gravemente herido durante la película y Taylor ayudó a salvarle la vida. A pesar de las deficiencias de la película y la tragedia fuera de cámara, Elizabeth fue nominada a un premio de la Academia por su interpretación de la bella sureña Susanna Drake. Sin embargo, en la noche de los Oscars, el honor fue para Joanne Woodward por Las tres caras de Eva. Esto fue en 1957. En 1958, Elizabeth interpretó a Maggie Polliard en Cat on a Hat Tin Roof. La película recibió críticas muy favorables de los críticos y Elizabeth fue nominada nuevamente para un premio de la Academia a la Mejor Actriz, pero esta vez perdió ante Susan Hayward en Quiero Vivir en 1958. Like a cat on a hot tin roof. Then jump off the roof, Maggie, jump off. Elizabeth Taylor is Maggie the Cat.
a girl too hungry for love to care how she goes about getting it. I don't mind making a fool of myself over you. Well, I mind. I feel embarrassed for you. Feel embarrassed? But I can't live on this way. Now, you agreed to accept that condition. I know I did, but I can't. Paul Newman vividly plays the emotionally tormented football hero. Sin embargo, todavía era un producto de moda en el mundo del cine. En 1959 apareció en otro mega éxito y recibió otra nominación al Oscar por De repente el último verano. Sin embargo, una vez más perdió, esta vez ante Simone Signoret por Room at the Top en 1958. Su sequía de Oscar terminó en 1960 cuando trajo a casa la codiciada estatua por su actuación en Butterfield 8 como Gloria Wondrous, una prostituta que está involucrada con un hombre casado. Algunos críticos criticaron la película, pero no pudieron ignorar su actuación. No hubo más películas para Elizabeth durante 3 años. Dejó MGM después de que se agotó su contrato, pero haría proyectos para el estudio más adelante. En 1963 protagonizó Cleopatra, que fue una de las producciones más caras hasta ese momento, al igual que su salario, una cantidad exuberante de $1 millón. La película tardó años en completarse debido en parte a una grave enfermedad durante la cual estuvo a punto de morir. Esta fue la película donde conoció a su futuro y quinto esposo, Richard Burton. Los 4 anteriores fueron Conrad Hilton, Michael Wilden, Mike Todd, quien murió en un accidente aéreo, y Eddie Fisher. En 1959 Taylor se convirtió al judaísmo y continuó identificándose como judía durante toda su vida, participando activamente en causas judías. Tras la muerte de su amigo, el actor Rock Hudson, en 1985, inició su cruzada en favor de los enfermos de SIDA. En la década de 1990 también desarrolló una exitosa serie de fragancias. En sus últimos años su carrera como actriz quedó relegada a la aparición ocasional de películas para televisión o como invitada en televisión. Elizabeth Taylor murió el 23 de marzo de 2011 en Los Ángeles de insuficiencia cardíaca congestiva. Su lugar de descanso final es Forest Lawn Memorial Park en Glendale, California. ¿Qué tal, mis amigos? Les saludo a Roberto Marrero y estoy de vuelta aquí para llevarles la sección más interesante del planeta, Hollywood, donde brillan las estrellas. Esta noche es un día muy especial, pues vamos a presentarles a ustedes a uno de los grandes entre los grandes de Hollywood, Marlon Brando, su historia, su filmografía, su excelente labor a través de los años en toda la historia, incluyendo, por supuesto, The Godfather,
Además, entre otros, pues un tranvía llamado Deseo, Streetcar Named Desire y muchos más. Mutiny on the Bounty, una tremenda experiencia en el campo de la actuación y uno sin duda de los mejores actores, si no el mejor, de los que han desfilado por el firmamento de Hollywood. Recuerden que siempre estoy esperando que ustedes se suscriban a nuestro canal. Lo que tienen que hacer es entrar en Cubana de Televisión Miami, en YouTube, y pinchar en el botón rojo y así se suscriben a nuestra programación. Los estamos esperando y seguiremos más adelante con ustedes porque tenemos muchas sorpresas que compartir en este día tan maravilloso y con el desfile de estrellas que le hemos ido presentando en todos estos tiempos. Gracias por su sintonía y los invito, como dije anteriormente, a disfrutar de Hollywood, donde brillan las estrellas. Marlon Brando, gracias y bienvenido. Este es el modo como quito yo la mesa. No vuelvas nunca a insultarme de esa forma. Cerdo, polaco, asqueroso, vulgar, grasiento. He oído ya demasiadas veces esas palabras saliendo de tu boca y de la de tu hermana. ¿Os creéis que sois un par de reinas? Recordad lo que dice Huey Long, cada hombre es un rey y aquí el rey soy yo, con que no lo olvidéis. Ya he quitado mi taza. ¿Queréis que quite también las vuestras? Marlon Brando nació y creció en Omaha, en el estado de Nebraska, con el nombre de Marlon Brando, al igual que su padre, el productor Marlon Brando Sr. Su madre era actriz y trabajaba en teatros locales. Ella significó una importante fuente de inspiración para su hijo. Brando tuvo desde pequeño el don de observar a la gente e imitar sus gestos hasta el extremo. Fue un adolescente rebelde, por lo que fue expulsado de varios colegios. Su padre lo reprimía por ello, pero le animó a buscar su propio camino. Brando se marchó a Nueva York, donde estudió interpretación en la The New School y después en el famoso Actors Studio. Terminada su formación, comenzó a trabajar en varios teatros de temporada hasta que en 1944 consiguió un papel en Broadway en I Remember Mama, a la que seguiría Cándida, de George Bernard Shaw. En 1946, y antes de hacerse un nombre en el círculo teatral, llamó la atención en una pequeña obra llamada Truck Line Café. La actuación de Brando fue tan realista que la crítica Pauline Kael llegó a creer que el actor estaba sufriendo un ataque real en el escenario. Pocos años después se convirtió en una estrella del teatro cuando interpretó la obra de Tennessee Williams, Un tranvía llamado Deseo, dirigida por Elia Kazan. Brando sabía que Williams estaba realizando entrevistas para elegir los actores para su obra y le hizo una prueba, gracias a la que obtuvo el papel protagonista. Tú debes de ser Stanley. Yo soy Blanche. Oh, la hermana de Estela. Sí. Ah. ¿Dónde está mi mujercita? En el cuarto de baño. Ah. Bueno, ¿de dónde vienes tú, Blanche? Pues yo vivo en Auriol. ¿En Auriol? En Auriol, ¿eh? Ah, sí, ya sé, eso no está en mi recorrido. Las bebidas se van más deprisa con el calor. ¿Quieres un trago? No, yo apenas lo pruebo. Las personas que apenas lo prueban son a las que les hace más efecto el alcohol. Me molesta la camiseta. ¿No te importa que me ponga cómodo? Por favor, quítatela. Como a la gente de mi pueblo me gusta la comodidad. A mí también. Con este calor no es fácil tener aspecto de persona limpia.
Ni siquiera me había dado tiempo de empolvarme la cara y apareciste tú. Sabes, uno puede coger un resfriado si no se quita la ropa sudada. Sobre todo después de un duro ejercicio como son los bolos. Tengo entendido que eres maestra, ¿eh? Sí. ¿De veras das lecciones? De gramática. Nunca fui un buen estudiante de gramática. ¿Cuánto tiempo estarás aquí? Pues todavía no lo sé. ¿Te vas a quedar en la casa? Sí, me quedaré si no hay inconveniente por vuestra parte. Oh. Estoy agotada del viaje. Pues descansa. ¿Qué es eso? Son los gatos. Estela, ¿qué estás haciendo? ¿Te has quedado dormida? Su primera aparición en el cine fue en 1950, en la película The Men, una historia sobre veteranos de guerra que terminaron con alguna discapacidad. Fiel a su método de analizar a los personajes que interpretaba para actuar en consonancia con ellos, Brando pasó un mes en un hospital militar para preparar su papel. El actor interpretó a un soldado herido en batalla, paralizado de cintura para abajo. En este primer film logró impresionar con su interpretación sensible e introspectiva. En los primeros años en el cine, Brando manifestó una falta de interés total por las convenciones de la industria cinematográfica, actuando según su propio criterio. Con ello influyó sobre otros actores como James Dean, Paul Newman y más tarde también Al Pacino, Jack Nicholson y Robert De Niro. Sin embargo, Brando tuvo un éxito mucho mayor cuando actuó en la película de 1951, un tranvío llamado Deseo, Streetcar Named Desire, la que ustedes acaban de ver una porción del film, basado en la obra teatral que ya había interpretado. En el film compartió roles con Vivian Leigh, Carl Malden y Kim Hunter. Fue nominado al Oscar como mejor actor principal por esta película y los 3 años siguientes recibió otras tantas nominaciones por su actuación en Viva Zapata, Julio César y On the Waterfront, La Ley del Silencio. Por esta última, Brando ganó el Oscar de Hollywood. ¿Qué hay, Charlie? Hola. Me alegra que vengas a buscarme. Estaba deseando hablar contigo. Sí, claro. ¿A dónde? Sube por la calle River. Te avisaré dónde has de parar. Creí que íbamos al Garden. Íbamos, pero quiero hacer una puesta de camino. Además, así podremos charlar un rato. Nadie te impide hablar lo que quieras, Charlie. ¿Eh? Oye, los amos dicen que tienes una cita en el juzgado. Sí. Bien, ellos te conocen lo suficiente para saber que no eres un chivato y creen que deberías estar un poco más metido en todos nuestros asuntos. Te daremos unos trabajillos fáciles en los muelles. Quiero un empleo. Ganarme un pedazo de pan es lo único que deseo. Todo eso está bien para un crío, pero tú ya no lo eres. Vas a cumplir los 30 enseguida, una edad para pensar con algo más de ambición. Yo siempre he pensado que viviría más años sin ella. Puede ser. Oye, dentro de poco se inaugura un nuevo atracadero y habrá un puesto estupendo para ti. Figúrate, pagan 6 centavos por cada 100 libras que entren o salgan por ese atracadero. Y eso sin mover ni un dedo. 200, 300, 400 dólares semanales. 400 dólares semanales por no hacer nada. Todo ese dinero por no hacer nada. Por no hacer nada, ni decir nada. ¿Entiendes? Es más de lo que yo imaginé, Charlie. Me parece que hay gato encerrado. No pensarás declarar contra gente que posiblemente conozcamos. No lo sé, Charlie. Aún no sé lo que voy a hacer. Precisamente quería hablarte de eso. Oye, Terry, ¿sabes los beneficios que se obtienen en los muelles que dependen de nosotros? Sí, ya lo sé, De acuerdo, ¿y crees que Johnny va a comprometer toda esa fortuna porque un imbécil, un fracasado como tú intente hacer? Eso. Eres un idiota, ¿entiendes? Pude triunfar. Aquello pasó. Pude haber sido mejor. No nos queda Charlie. tiempo para perderlo en discusiones inútiles. No puedo decidir todavía. He de pensarlo mucho. Piénsalo, pero decide antes de llegar al 437 de la calle River.
Debido a estos éxitos, la carrera de Brando siguió en ascenso. En los años siguientes intervino en varias películas de géneros diversos, incluido la comedia como En la casa de té de la luna de agosto, en la que da vida a un japonés que hace de intérprete para las fuerzas de ocupación americanas. Sin embargo, al final de la década de 1960, sus interpretaciones comenzaron a decaer. Brando parecía haber perdido su fuerza expresiva y las pautas que él mismo se había marcado en su trabajo y que tan buen resultado le habían dado. A pesar de todo, en la década de 1960, trabajó en películas relevantes como Rebelión a bordo, Mutiny in the Bounty. Interpreta a un Fletcher Christian atormentado entre la honra y la decencia, superando a la versión anterior de 1935 con Clark Gable. Señor Christian, sírvase darme una explicación. Agua. Williams bebía agua de mar, señor. Iba a darle un poco de agua dulce. Me temo que sin ella morirá. Usted no va a darle agua a nadie sin mi permiso. Lleve ese cazo abajo. Sí, señor. Repugnante bastardo. No volverás a tocarme con tu asqueroso pie. En 1961, por primera y última vez, dirigió y protagonizó junto a Karl Malden la película El rostro impenetrable, una obra notable que recibió la Concha de Oro en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. También participó en La jauría humana de Arthur Penn, Reflejos en un ojo dorado de John Huston y La condesa de Hong Kong, dirigida por Charles Chaplin y donde tuvo por pareja a Sophia Loren. A principios de los años 70, a Mardon se le presentó la oportunidad de interpretar al jefe de una familia mafiosa en El Padrino, basado en una novela de Mario Puzo. Fue Brando quien insistió en que hiciera una prueba filmada del personaje interpretado por él y se ocupó personalmente del maquillaje. El director Francis Ford Coppola quedó impresionado por Brando, caracterizado como Vito Corleone, y tuvo que luchar por convencer a los productores para que aceptasen a Brando para este papel. Por esa interpretación, Brando consiguió su segundo Oscar. En esta ocasión, Brando rechazó el Oscar, la segunda vez en la historia de Hollywood que un actor hacía esto. La primera vez la había rechazado el actor George Scott. En lugar de recoger el premio, Brando envió la ceremonia a una actriz estadounidense de origen indígena llamada Sacheen Little Feather, que se manifestó en contra del tratamiento que recibía su pueblo en las películas de Hollywood y por los acontecimientos que ocurrían por aquel entonces en Wounded Knee. En apoyo al pronunciamiento de Little Feather, Brando se manifestó diciendo: "Me pareció absurdo ir a la ceremonia de entrega a los premios. Resultaba grotesco festejar a una industria que había difamado y desfigurado sistemáticamente a los indios norteamericanos en el transcurso de 6 décadas". Entre 2003 y 2004, poco antes de su muerte y siendo su último trabajo, prestó su voz para interpretar nuevamente a Vito Corleone en los diálogos adicionales incorporados por el videojuego de El Padrino, publicado debido a varios retrasos en 2006, significando un rotundo éxito en ventas.
En 2006, gracias a la tecnología, reapareció como Jor-El, el padre de Superman, en la película Superman Returns. Ese mismo año, Richard Donner, director de Superman The Movie, llevó a cabo un proyecto en que publicó las escenas inéditas de Brando en su papel de Jor-El en la película Superman 2, The Richard Donner Cut. Brando estuvo casado en 3 ocasiones y tuvo 11 hijos. Su primer matrimonio con Anna Cashfi fue públicamente tormentoso y duró 2 años. El segundo matrimonio fue con Movita Castañeda, pero su relación terminó cuando conoció durante el rodaje del film a quien sería su tercera esposa, Tarita Taripia, la mujer tahitiana que interpretó a su compañera en Rebelión a Bordo, Mutiny on the Bounty, con quien tuvo 2 hijos y estuvo unido 10 años. A raíz de esa película, Brando se enamoró también de Tahití y adquirió una pequeña isla en el archipiélago en 1966, donde vivía cuando sus obligaciones profesionales se lo permitían. Con Tarita también tuvo problemas de convivencia a pesar de los esfuerzos extraordinarios de ella por conservar su matrimonio. Tarita, una vez divorciada en 1972, reveló las intimidades matrimoniales de su fracasado matrimonio, denostando a su ex esposo públicamente como una persona egocéntrica, egoísta, celoso e infiel. Tras la muerte del autor, Tarita publicó un libro biográfico titulado Brando, mi amor y mi tormento. Marlon Brando falleció el 1 de julio de 2004 en Los Ángeles, a los 80 años, a consecuencia de una fibrosis pulmonar. En 2013, la actriz Maria Schneider declaró que la escena de violación de la película de 1972, El último tango en París, fue real y que se realizó fuera de lo establecido en el guión original por sugerencia del propio Brando, y que sus lágrimas en la escena fueron reales, hecho confirmado por el director. So, Barzini will move against you first. He'll set up a meeting with someone that you absolutely trust, guaranteeing your safety. And at that meeting, you'll be assassinated. Whoever comes to you with this Barzini meeting, he's the traitor. Don't forget that. Tú dijiste que yo tenía que pensar por los dos y después de hacerlo he llegado a la conclusión de que debes irte con Víctor, que es a quien perteneces. Pero Richard, no. Lo más probable es que los dos acabáramos en un campo de concentración, ¿no es así, Louis? Me temo que Strasser insistiese en ello. Pero ¿y nosotros? Siempre nos quedará París. Te dije que no volvería a dejarte. A donde voy no puedes seguirme. Lo que he de hacer no puedes compartirlo. Algún día lo comprenderás. Te deseo suerte. La magnífica escena que acaban de disfrutar pertenece
a la estelar película Casablanca de 1942 de Ingrid Bergman, protagonizada junto a Humphrey Bogart. Y la frase que vino a continuación era una frase célebre de la actriz de cómo decidió hacerse actriz para combatir su extrema timidez. Ingrid Bergman nació en Estocolmo el 29 de agosto de 1915. Fue una actriz sueca galardonada con 3 premios Oscar, solamente igualada por Meryl Streep y superada por Katharine Hepburn con 4 estatuillas y 5 Globos de Oro. Además fue la primera ganadora del premio Tony como mejor actriz. Considerada uno de los mitos del séptimo arte, ella fue galardonada también por el American Film Institute y es la 4ª estrella más importante en la historia del cine. Fue hija de Justus Samuel Bergen, un pequeño empresario de fotografía sueco, y de su esposa Friedel Edler, nativa de la ciudad alemana de Hamburgo. Quedó huérfana de madre cuando tenía 3 años y su padre, Justus, murió 11 años después. Su infancia transcurrió en la casa paterna, luego con una de las hermanas de su padre, quien murió 6 meses más tarde, y finalmente con otro tío paterno, Otto Bergman, y su familia. Dio sus primeros pasos en el cine como extra a los 16 años, pero su verdadera meta era el trabajo teatral. Su primera oportunidad para actuar se la dio Greta Danielsson, una antigua amiga de su padre, quien le ofreció un papel como extra. En 1933 fue elegida entre cientos de aspirantes para estudiar en The Royal Dramatic Theatre School, donde también estudió Greta Garbo. Su padre, al morir, se lo dejó todo a su hija, asegurándose de que ella tuviera dinero para convertirse en actriz. Cuando Ingrid le dijo a su tío Otto que quería ser actriz, este se opuso, pues en aquella época ser actriz estaba mal visto. Él pensaba que como tenía buenas calificaciones en sus estudios de secundaria, no necesitaba ser actriz, pero como Ingrid insistía, su tío le prometió que si se presentaba para una audición y no era escogida, no lo volvería a intentar. En 1939, y después de protagonizar una docena de películas en Suecia, Ingrid Bergman se traslada a los Estados Unidos para protagonizar la nueva versión de Intermezzo. En 1942 protagonizó junto a Humphrey Bogart la película de Michael Curtiz, Casablanca, estrenada en 1943, año en que él fue postulada por vez primera a los Oscars, en este caso por su brillante labor en la película ¿Por quién doblan las campanas?, aunque no lo ganó. Sin embargo, Ingrid Bergman se mostró satisfecha con su labor y declara públicamente frente a la actriz Jennifer Jones, ganadora del premio: «Tu Bernadette es mejor que mi María». No obstante, al año siguiente obtiene el Oscar a la mejor actriz, esta vez por su papel en La luz que agoniza. En 1945 recibe su tercera candidatura consecutiva a los Oscars, esta vez por las películas Las campanas de Santa María. La actriz recibiría su 4ª candidatura a los Oscars en la categoría de mejor actriz en 1948 por su papel en Juana de Arco. En 1949, Ingrid Bergman decidió escribir una carta dirigida al director italiano Roberto Rossellini, expresándole su deseo de trabajar en alguna de sus películas. Cuando Rossellini recibe la carta, va a Estados Unidos para conocer a Peter y a Ingrid. Peter es el primer esposo de Ingrid Bergman. En 1949 se trasladó a Italia con $300, pensando volver en unos meses para rodar a las órdenes de Rossellini la película Stromboli. Durante el rodaje comenzó una relación con el director italiano. Fruto de esta relación, Bergman quedó embarazada.
Su hijo Roberto Ingmar Rossellini nació el 2 de febrero de 1950, lo que provocó un gran escándalo en Estados Unidos. El vicepresidente y director de códigos de producción, Joseph Breen, le pidió que desmintiera los rumores de que estaba a punto de divorciarse y abandonar a su primera hija para casarse con Rossellini. Fue criticada por la Iglesia Luterana de Suecia y sacerdotes de la Iglesia Católica, sobre todo en Estados Unidos. También recibió cartas de personas que pensaban que debía ser quemada en la hoguera, no como Juana de Arco, sino como una bruja. El escándalo fue de tal magnitud que incluso provocó que la actriz fuera declarada persona non grata en territorio estadounidense, lo que hizo que se exiliara en Italia, dejando a su primer marido y a su primera hija en Estados Unidos. Después de separarse de Lindstrom y tras el nacimiento de su hijo, la actriz y Rossellini se casaron el 24 de mayo de 1950. Con el director italiano tuvo además otras dos hijas en 1952, las gemelas Isabella e Isota. Finalmente se separó de Rossellini en 1957. Durante su estancia en Italia, trabajó en 5 películas más dirigidas por su marido: Europa 51, Slamodone, Viaggio in Italia, Giovanna de Arco al rogo y La Paura. En su momento esas películas representaron fracasos de público y de crítica, aunque más tarde fueron revalorizadas especialmente gracias a la crítica europea y a los creadores del movimiento francés Nouvelle Vague. Los fracasos de su trabajo conjunto con Rossellini llevaron al matrimonio a una crisis artística y financiera. En 1956, Rossellini le permitió trabajar bajo las órdenes del director francés Jean Renoir en la película Helena et les Hommes, con la que volvió a tener éxito. En ese año protagonizó en Inglaterra la película Anastasia, por lo que ganaría su segundo Oscar como mejor actriz, que su amigo y colega Cary Grant recibió en su nombre. Venga, póngase debajo de la luz. Siéntese. Abra las manos. Ya te dije que había detalles sorprendentes. En la palma de cada mano una cicatriz. Como 2 balazos. Mirad ahora su cabeza, sobre la sien izquierda. Una estrecha hendidura que llega casi hasta la frente. Como nos habían dicho. ¿De qué son esas cicatrices? Un regalo de un admirador desconocido. ¿Dónde ocurrió? No me acuerdo. ¿Unas heridas como esas y no se acuerda? ¿Quién es usted? Nadie. ¿Quiénes son sus padres? No existen. ¿De dónde viene? Del río. ¿Y antes de eso? De un manicomio. ¿Y antes de eso? De otro río y otro manicomio. Vamos, vamos, ¿quién es usted? Dígamelo usted. Tiene que ser alguien. ¿Por qué? Nadie, nada, ningún sitio. Increíble, pero muy conveniente para nosotros. Redobló el éxito con su triunfo en las tablas en París en Té y Simpatía de Robert Anderson durante la temporada de 1956-1957. En 1959 volvió a Hollywood para presentar el Oscar a la mejor película en la 31ª edición de entrega de los premios de la Academia. En la sala, el público la recibió con una ovación cerrada. El 23 de diciembre de 1958 se casó con el productor teatral sueco Lars Schmidt. A partir de entonces comenzó a alternar sus actuaciones en películas en Estados Unidos y en Europa, así como apariciones ocasionales en dramas televisivos y en obras de teatro. De ese periodo destacan sus labores en Otra Vuelta de Tuerca, en 1959, por la que recibe su primer premio Emmy, Hedda Gabler, 1962,
La visita en 1964, Stimulantia, episodio El Collar, filmado a fines de 1964 sobre un relato de Guy de Maupassant, en la cual se reunió con su antiguo compañero de la Escuela de Arte Dramático, Gunnar von Strand, y el antiguo mentor de Bergman, Gustav Molander, en la que fue su última labor para el cine. La voz humana, 1966, Flor de Cactus, 1969, Cuestión de Tiempo, 1976, película titulada también Nina, junto a Liza Minnelli, dirigida por Vicente Minnelli, en la que actuaba su propia hija Isabella Rossellini en su debut en las pantallas y era maquillada por su hermana gemela Ingrid Isotta Rossellini. Sonata de Otoño de 1978, dirigida por Ingmar Bergman. En 1974 la actriz recibió su tercer Oscar, esta vez en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por su participación en la película Asesinato en el Orient Express. Según la lista elaborada por el American Film Institute, Ingrid Bergman es la cuarta estrella femenina más importante en la historia del cine, precedida por Katharine Hepburn, Bette Davis y Audrey Hepburn. Por otro lado, ya que la actriz hablaba de manera fluida los idiomas sueco, inglés, italiano, alemán y francés, pudo participar en diversos trabajos cinematográficos rodados en estos idiomas y obtener otros premios. Bergman ha sido considerada también como la segunda actriz con más premios Oscar de la historia del cine, con 3 premios, 2 como mejor actriz y 1 como mejor actriz de reparto, siendo la quinta actriz con más candidaturas al Oscar, con 7 nominaciones, de las que ganó 3 veces. Ingrid Bergman trabajó en 3 películas diferentes y tuvo una buena asociación con Alfred Hitchcock. Las películas fueron Oslawiona en 1946, después Notorious con Cary Grant, otra película de Alfred Hitchcock, y Spellbound, otra con Gregory Peck, en 1945. Brow. After dinner. No, now. Look, I'll make it easy for you. The time has come when you must tell me that you have a wife and 2 adorable children, and this madness between us can't go on any longer. I bet you've heard that line often enough. Right below the belt every time. Well, that isn't fair, Dad. Skip it. We have other things to talk about. We've got a job. Oh, so there is a job. You remember a man named Sebastian? Alex Sebastian? Yes. One of my father's friends, yes. He had quite a crush on you. I wasn't very responsive. Por favor, ¿quiere decirle al pianista que venga? Muy bien, mademoiselle. Hola, Sam. Hola, señorita Ilsa. Ha pasado mucho tiempo. Sí, es cierto. Y con él muchas cosas. ¿Dónde está Rick? No lo sé. No lo he visto hace rato. Déjele, señorita Ilsa. Tócalo una vez, Sam. Por todo lo que fue. No la... ¿Por qué has venido a Casablanca y otros sitios? De haber sabido que estabas aquí, no habría venido. Se acabó. Un hombre de pie en una estación bajo la lluvia, con una helada expresión en la cara porque le habían destrozado por dentro. Puedo contarte una historia, Rick. ¿Tiene un final divertido? En casa de unos amigos. Conoce a un hombre del que ha oído hablar toda su vida. Un hombre admirable y valiente. Que le descubre a ella un mundo desconocido, repleto de pensamientos e ideales.
Cuanto ella llega a saber y conocer, se lo debe a él. Dime, ¿por quién me dejaste? Ingrid Bergman murió en Londres el 29 de agosto de 1982.